con IO en ese caso. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, me dio 5 pesos, ¿verdad? O vio la televisión. Tenemos la secuencia yo, pero si ustedes se fijan, en farmacia, en dio, en vio, eutanasia, democracia, no estamos pronunciando fuerte la I, no decimos farmacia, democracia, eutanasia, dio, vio, no estamos diciéndolo así. Entonces, como no estamos pronunciando con fuerza la I, no la acentuamos. En los demás casos sí. Normalmente también veo que cometen ese error los estudiantes. Y finalmente las preguntas base se acentúan. ¿Cuáles son las preguntas base? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y dónde? Cuando son preguntas, muchachos, se tienen que acentuar. Hay estudiantes que les digo, ¿cómo? ¿Es pregunta? Sí, pues pone acento en la O. Y hay estudiantes que ponen acento aquí. No saben así como que de Tin Marín, de Doping, güey, Cucaramaca, Títere fue. Ah, pues aquí le ponemos el acento porque el profe dijo que llevaba acento en la O, en la pregunta cómo, ¿verdad? Entonces ahí dice cómo, cómo. No puede llevar acento ahí, es cómo, ¿ok? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Lleva acento, muchacho? ¿Cuándo, muchacha, lleva acento? Es una pregunta. Ay, de Tin Marín, de Doping, güey, Cucaramaca, Títere fue. No, pues vámonos aquí. ¿Cuándo? No, no cuándo, es cuándo. Ni siquiera en la U, porque diría cuándo es cuándo, cuando son preguntas. Perdón, aquí se quita el punto, ¿eh? Se me había olvidado quitar el punto ahí. Entonces, aquí. Entonces, cuando son respuestas, pues ya no. Por ejemplo, ¿dónde vives? Donde vive la gente más bonita de la ciudad. Donde vive la gente más bonita, ahí ya no lleva acento la O. ¿De dónde? Respuesta. ¿Qué fue lo que qué fue lo que te regalaron? Me regalaron lo que quería que me regalaran. Entonces, que ahí ya no lleva acento. ¿Se fija? Ya no lleva acento. Entonces, vamos bien. Entonces, eso es importante. Siguiente, número 3, signos de puntuación. También es muy complejo, pero vamos a verlo rápidamente. La coma, principalmente utilizamos la coma en enumeraciones cortas. Por ejemplo, compré leche, coma, pan, coma, huevos y un poco de carne. ¿Se fijan? En enumeraciones. También, antes palabras o locuciones como pero, palabras como pero, más, sin acento en la A, sin embargo, por ejemplo, o sea. Ejemplos. La mayoría dijo que prefiere consumir refresco, coma, pero tal cosa. Otro ejemplo. Ejemplo 2. La mayoría respondió que no, coma, sin embargo, tal cosa. Ejemplo 3. La mayoría no cree en ello, o sea, coma, incluso después del oseaba coma, casi todos, bla, 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 bla. Otro ejemplo, un último ejemplo, ejemplo 4, no sé, bueno, no lo voy a escribir porque no hay tiempo, pero ejemplo 4, las personas más felices son las que menos tienen, coma, por ejemplo, coma, ya les pongo el ejemplo, ¿va? El punto, otro signo de puntuación muy importante, pues es el punto, ¿no? Se emplea para terminar una oración. Sí, cuando es una oración sencilla o cuando es una oración no redonda, podemos poner punto y coma, pero no me quiero complicar un poquito de eso, no me quiero complicar mucho eso, ¿no? Porque ya de por sí llevamos mucho tiempo con la explicación. Así que cuando termine una oración, pongan punto y seguido. Y van a comenzar otra, ¿no? O también para finalizar un párrafo, punto y aparte, o para finalizar el texto, punto final. Las comillas, muchachos, las comillas se usan, se emplean en las citas textuales. Ustedes ya saben lo que prefiero con citas textuales. En esta investigación han empleado citas textuales. También cuando se refieren, por ejemplo, a una pregunta, se encuesta o entrevista. Por ejemplo, esta gráfica está basada en la pregunta 2. Abren comillas, luego ponen ya la pregunta 2. ¿Cuánta agua bebe el día? ¿Verdad? Tienen que ponerlo entre comillas. ¿Ok? Y ya casi para terminar, tenemos los solecismos, que son errores gramaticales de concordancia. Por ejemplo, le dije a los niños que no salieran a la calle, hay un solecismo. ¿Por qué? Porque aquí le dije a los niños, y los niños es plural. Entonces es les dije a los niños. ¿Me explico? Es un error, es un solecismo de concordancia, es un error de concordancia, pues los animales y las plantas más bellas son bla, 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 bla. Hay un error, hay un solecismo de concordancia. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que los animales y las plantas más bellas, ahí está el error. En bellas tienen que ser los animales y las plantas más bellos. ¿Por qué bellos? Si está diciendo que plantas, profe, plantas es femenino, pero animales es masculino. Entonces se requiere bellos como genérico, ¿verdad? Para masculino y femenino. Si yo digo bellas, quizás nos suena muy bien, pero es incorrecto, porque los animales no pueden ser bellas, los animales son bellos.
¿Vamos bien, muchachos? Otro error, como, un ejemplo, como los encuestados no entendían esa pregunta se las tuvimos que explicar. O como las personas, mejor dicho, ¿no? A ver, aquí vamos a corregir. Como las personas más no entendían esa pregunta, se las tuvimos que explicar. A veces creemos que las se refiere a las personas, pero no, muchachos, las se tiene que referir a pregunta. ¿Por qué? Porque el pronombre que se refiere a personas es el pronombre se. Se significa las personas y ya está en plural. No se ve como plural, pero es un plural. Ahora bien, la tiene que estar reemplazando a pregunta. Y entonces, si ustedes dicen las, significa que pregunta tiene que ser plural. Pero si ustedes se fijan, estamos diciendo esa pregunta. Es una, es singular. Entonces, aquí tenemos que corregir y decir, se la tuvimos que explicar. Este quizás es el error gramatical o solecismo más común, yo creo que en todo el mundo hispano. Otro ejemplo es, la fiesta estuvo genial, nos la pasamos muy bien. Entonces, a veces la gente dice así rápidamente, nos la pasamos muy bien. Y lo escriben de esa manera. Pero ustedes se fijan, ese no es una negación. Estaríamos diciendo aquí, la fiesta estuvo genial. No la pasamos muy bien. Es un error de concordancia. Tenemos que poner la S de nos la pasamos muy bien. ¿Ok? Y para terminar, tenemos, bueno, casi los errores sintácticos. Por ejemplo, la gente dice, mi familia cree que el daño es causado por la contaminación de la tierra. Ese yo está de más. Nada más basta con que digamos, mi familia cree que el daño es causado por la contaminación de la tierra. Entonces, sobra el yo. Otro error es la anfibología. Cuando anfibología significa que algo es confuso, no entendemos bien qué es lo que queremos decir. Por ejemplo, su esposa lo dejó porque no quería cumplir con sus deberes. La pregunta es, ¿quién era el que no quería cumplir con sus deberes? La esposa, y como ella no quería cumplir, por eso lo dejó. O el esposo era el que no quería cumplir con sus deberes y por eso ella lo dejó. ¿Quién era? La pregunta es, ¿quién era el que no quería cumplir con sus deberes? En esta oración, si ustedes se fijan, no aclaro eso. No lo aclaro. Eso es un error sintáctico. Finalmente tenemos los errores estilísticos, por ejemplo, las repeticiones continuas de palabras. Un ejemplo, los animales sufren cuando los dueños de estos animales los maltratan, cuando a estos pobres animalitos no les dan de comer o los dejan a la intemperie y pasan frío los animales. Si ustedes se fijan, en este parrafito ya repetí, bueno, en la primera vez, este está bien, no lo he repetido anteriormente, es la primera vez que lo utilizo, este está bien, pero ya lo repetí, con color rojo pinto las repeticiones, ya lo repetí una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues reelaboren las oraciones o busquen sinónimos. Por ejemplo, los animales sufren cuando sus dueños, en vez de decir los dueños de estos animales, podemos decir sus dueños, ¿no? Los animales sufren cuando sus dueños los maltratan, cuando no les dan de comer o los dejan a la intemperie y pasan frío. ¿Se fijan? No hubo necesidad de repetir la palabra animales, pero a veces lo hacemos como un error estilístico. Redundancias, por ejemplo, el tan característico aquí en México de se lo vuelvo a repetir. Oigan, muchachos, se lo vuelvo a repetir. Sería correcto si ya se lo hubiese repetido 1, 2, 3 veces y se lo volviera a repetir. Pero muchas personas en nuestro país dicen se lo vuelvo a repetir cuando es la primera vez que lo repiten. Lo que esas personas quieren decir es se lo vuelvo a decir. Se lo vuelvo a decir, jóvenes, es mejor que decir se lo vuelvo a repetir. ¿Va? Porque volver y repetir pues son redundantes en este caso. Decir en lo más mínimo, ¿verdad? Es redundante porque mínimo es lo mínimo, ¿verdad? No hay más que lo mínimo, es un superlativo, ¿no? Entonces decir más pues ya es redundante, o lo contrario, lo más mejor también, ¿verdad? Lo más mejor, y lo mejor ya es superlativo, es decir, ya es lo mejor, no hay más arriba de esto, ¿no? Es lo mejor. Bueno, podemos decir lo óptimo, ¿verdad? Entonces, si alguien dice lo más óptimo o lo más mejor, pues es redundante. Y finalmente, los barbarismos. ¿Qué son los barbarismos? Palabras que empleamos mal y que decimos y escribimos mal. Por ejemplo, decir pader en vez de pared. Aiga, tan popular aquí con nosotros, en vez de haya, ¿verdad? Aigamos en vez de hayamos, ¿verdad? Polvadera en vez de polvareda. Polvareda, aquí volteamos, cambiamos el orden de estas dos consonantes. Humadera en vez de humareda. Comprastes en vez de compraste. Esta característica es al final de verbos conjugados en segunda persona singular. Tú compraste, tú cambiaste, tú estudiaste. Esa S es un barbarismo. Nadie en vez de nadie. O incluso hay quienes dicen naiden, ¿verdad? Muchos, también muchos con N. Es un barbarismo.
¿verdad? Antos en vez de entonces. Me he dado cuenta que muchos estudiantes dicen antos en vez de entonces. No es correcto el antos, es entonces. Hartos o hartas en función de adjetivo. Harto es correcto como adverbio. Harto cuando significa muy es correcto. Hartos cuando significa muchos o muchas, pues es un barbarismo. Entonces yo sí puedo decir estoy harto contento, eso sí es correcto, significa muy contento. Pero decir hartas personas respondieron que beben poca agua, ahí ya es un barbarismo. ¿Está bien? Luego plegostioso, por ejemplo, en vez de pegajoso, pelear en vez de pelear con E, ¿verdad? Escriben pelear. Línea en vez de línea y por lo tanto pues llevaría acento en la I, ¿verdad? Entonces muchos ponen línea, etcétera, etcétera. Muy bien muchachos, pues ya me largué mucho, estudien bien ello, corrijan su borrador y me lo entregan como tarea número 6. Hasta luego.